porque vamos a hablar ya mismo con el doctor Jorge Pujol acerca de artritis, pero recién me quedé enganchado cuando dijiste artritis gotosa, porque Marco preguntó por gota. Entonces yo no sabía que eran, francamente lo digo, no sabía que se unían. Para mí gota era una cosa, artritis otra. Bueno, lo importante es saber que artritis es inflamación de una articulación. Bien, siempre. Siempre. O sea que cuando vos te inflamás una articulación porque te clavaste una espina, o porque te golpeaste, o porque algo pasó con tu cuerpo que se inflamó la articulación, eso se llama artritis. Artritis es inflamación, artro de la articulación. ¿Que puede ser pasajera? Puede ser eventual, aguda, por un motivo externo, o puede ser las monoartritis o las poliartritis. ¿Qué quiere decir eso? Monoartritis cuando te agarra una sola articulación. Entonces, una articulación es la unión de... La unión de dos huesitos. Entonces, cuando hay dos huesitos, hay una cápsula articular, la de la rodilla, la del hombro, y también los deditos del pie. O sea, todo donde hay un huesito, se une con otro huesito y hay una cápsula, ahí puede haber una artritis. ¿De acuerdo? Que puede ser infección. Esa cápsula se puede inflamar por una infección, por un traumatismo, por motivos metabólicos. En ese está la artritis gotosa, o por enfermedades autoinmunes, está la artritis reumatoidea, que son pacientitos... Es como muy conocida por uno, ¿no? Hemos escuchado hablar siempre. Claro, la artritis reumatoidea es una enfermedad muy especial, donde el sistema inmunológico ataca las articulaciones y ataca muchas articulaciones. Entonces son poliartritis, son muchas, ¿de acuerdo? En el tema de las monoartritis, cuando hay una sola articulación, aparte de las infecciosas, hay una causa que es la cristalización del ácido úrico. Entonces se produce la artritis gotosa. La gota viene de la época medieval, donde los grandes, los reyes o la gente de mucho dinero solían tener estas artritis y decían que era como una gota inflamada en el pie. Entonces se producía... De hecho, hay un mito que dice que siempre se despierta en la zona del dedo gordo del pie. Exacto, tiene una predilección que todavía no se sabe por qué. Pero elige la podagra, que es la articulación del del dedo gordo del pie. No el talón. Porque puede darse en el talón, puede darse en todos lados. O sea, la artritis gotosa es monoartrítica, una sola articulación, pero hay una predilección por el apoyo en el dedo gordo del pie. Entonces, mayoritariamente los pacientes, cuando vienen a un consultorio con el dedo gordo del pie inflamado, uno tiene que pensar en la artritis gotosa, que es la causa más frecuente. Pero la gota también te puede dar en el codo, te puede dar en las articulaciones externos-costales. Se producen artritis gotosa que se dicen en rosario, porque parece un rosario. Y son pacientes que tienen un trastorno en el metabolismo de las proteínas. Nosotros cuando comemos proteínas, el cuerpo utiliza todos esos elementos y hay un residuo final de las proteínas que se llaman purinas. Y esas purinas terminan haciendo el ácido úrico, que es la forma en que se elimina por el riñón, ¿de acuerdo? Es distinto a la urea, porque muchas veces uno confunde uremia y uricemia. Entonces acá lo que se produce es un trastorno de la producción de ácido úrico o la uricemia. Cuando los pacientes tienen tendencias genéticas, hay herencias a veces que producís mucho ácido úrico. Porque puede ser hereditaria. Hereditaria. O porque de golpe estás consumiendo mucha cantidad de proteínas, inclusive ahora hay dietas que se fomentan para adelgazar con muchas proteínas, producís una gran cantidad de purinas y esas purinas hacen estos cristales de ácido úrico. Y cuando el pH, que es el medio interno, nosotros tenemos un sistema de equilibrio, el riñón logra de que todo nuestro pH esté en 7. Pero cuando baja un poco, se producen condiciones especiales para que los cristales ácido-úricos se empiecen a unir, se cristalizan y forman como espinas, como la espina de un cactus, es igual. Entonces eso se cristaliza en una articulación y obviamente produce un proceso inflamatorio. También se pueden cristalizar en el riñón y producen los cólicos renales de ácido úrico. Generalmente los que tienen gota son pacientes que también pueden tener cólicos renales por ácido úrico. Yo tuve una vez eso, perdón por la autorreferencia, pero tuve exactamente esto que estás diciendo en el pie derecho. No puede caminar. No. Es un abuelo caminando por la vía. Es totalmente totalmente invalidante. Pero pasó eso. ¿Significa que tuve eso o tuve otra cosa que se parecía? No, puedes haber tenido eso. Lo que pasa es que están los que lo hacen con mucha frecuencia o a repetición. Entonces ahí los médicos tenemos que hacer el diagnóstico de por qué estás cristalizando tanto ácido úrico. Entonces están los pacientes hiperuricémicos que tienen mucha cantidad de ácido úrico, son grandes productores de ácido úrico, y esos tienden a ser artritis gotosas,
y tienden a ser cólicos de ácido úrico, cólicos renales. Después están los normuricémicos. No siempre el ácido úrico alto es un motivo para decir esto es artritis gotosa. Pueden haber artritis gotosa con ácido úrico normal, inclusive ácido úrico bajo. Okay. ¿De acuerdo? Esto porque lo digo porque hasta hace unos 10 años, si no había ácido úrico alto, no lo analizábamos. Claro. El tratamiento es muy específico. Es decir, existe la colchicina, que es un producto que desinflama las articulaciones, sí, que sirve para el ataque agudo, y el alopurinol, que es un medicamento que evita la hiperproducción de ácido úrico. Entonces los pacientes tienen menos ácido úrico y obviamente hay que someterlo a una dieta, sí, y estudiar por qué están con tantos niveles de ácido úrico. ¿Tener diabetes influye en esto? En una persona diabética, ¿no? En realidad los diabéticos obesos. O sea, el diabético, sí, ay, perdón. Sí. El diabético tipo 2, que son los diabéticos obesos, suelen tener mayor acidez en su sangre y tienen predisposición a hacer artritis gotosas. Sí. Entonces, cuando un paciente es obeso, la posibilidad de gota es más frecuente. Y cuando el paciente está adelgazando, también. Y cuando el diabético hace una descompensación, que se llama estado cetoacético, o sea, empiezan a producir una hiperglucemia tan severa y se descompensan, te produce la cetoacidosis diabética y ahí también, si te tuviste ácido úrico, se te cristaliza y tenés la crisis. Lo mismo las personas anémicas, ¿no? ¿Tienen... En la anemia también puede ser. ¿Puede aparecer o no? No tanto, puede producirse en la anemia el motivo, o sea, el hecho de bajar a producir acidez en el medio interno, a veces en la anemia se puede justificar, pero no es una causa importante. ¿No? ¿De acuerdo? Acá lo más importante es el hecho de tener ácido úrico elevado, predisposición genética y obviamente los pacientes obesos y los pacientes que adelgazan. Cuando se produce un proceso de adelgazamiento, nosotros siempre preguntamos cómo está el ácido úrico, si tiene antecedentes, porque es importante hacer la prevención, a veces dando el ácido úrico en forma preventiva, claro, vos evitás el riesgo porque es muy invalidante, como dijo recién Coco, cuando los cristales se te dan en el pie. Vos pensás que vos caminás, o sea, se piensa que el ácido úrico... ¿Qué siente? ¿Rigidez la persona? Se inflama, se pone rojo, caliente e inflamado. De pinchazo fuertísimo. Claro. De cuando hacia afuera. Pero esto es lo mismo en cualquier zona, vos recién decías, en el codo, en el pecho, lo mismo vas a sentir. Igual, como... ¿viste cuando te pinchás con una espina de un cactus? Sí. O de un rosal. Eso que permanente. Te pinchaste y se te inflamó. Sí. Bueno, imagínatelo en una articulación. Entonces, hay todo un proceso flogósico caliente, doloroso, que realmente te molesta mucho. Inclusive produce calor. Es calor, rubor, que tiene que estar rojo, e inflamado. Son las tres cosas para decir que es artritis. En aquel momento mi médico tratante me dijo, dos preguntas me hizo, básicas. Me dijo, ¿estás comiendo muchas carnes rojas? La primera, ¿no? Entiendo yo por el nivel del ácido úrico. Sí. Y las proteínas y lo que explicaste recién. Exacto. Y lo otro es si había tenido alguna rabieta o algún estresazo así, algún momento. Claro, porque justamente el estrés es el que te acidifica la sangre. Cuando vos estás muy estresado, bueno, vos estás ácido. Cuando uno está tranquilo, está alcalino, digamos. Es un poco más. Hay que estar dulce, en la vida hay que estar dulce. Hay que estar neutral, ni fu ni fa. Claro. Bueno, pero la cuestión es que cuando uno está muy estresado, hay condiciones predisponentes. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, si vos tenés ácido úrico y estás muy estresado, y bueno, estás juntando el bingo para hacer el completo. ¿De acuerdo? Claro. Pero, y el comer carne también es importante esto, porque inclusive a veces habían prohibiciones de ciertas verduras. Si tenés ácido úrico, bueno, no comas verduras verdes. No es así. El tema dietético se ha desvanecido un poco. La medicina va cambiando mucho. Sí. Entonces, muchas verdades de antes ahora ya no son tan verdades. Okay. Entonces, las dietas, de eso de sacar la carne por completo, está muy observado ahora. Obviamente que hay que comer menos proteínas. Fíjate que se le adjudicaba más a los mariscos y a las achuras y a la carne en general. Y en realidad cuando se hace el análisis no pasa por ahí. En realidad son trastornos en la producción de ácido úrico donde el paciente no tiene la excreción normal. Okay. Sí. ¿Hay algún parentesco, una relación entre enfermedades autoinmunes y artritis? Claro, las enfermedades autoinmunes producen la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso, que son las poliartritis. Sí. Son enfermedades que producen muchas inflamaciones articulares. Esta, la del ácido úrico, es monoartrítica, es una sola articulación, ¿de acuerdo? Sí. Esa es la diferencia. O sea, si un paciente de golpe viene con varias articulaciones inflamadas, bueno, tenemos que pensar más
en las enfermedades autoinmunes. Cuando viene con una sola articulación, primero descartar la infecciosa, que es la más peligrosa de todas, porque si vos te inflamás, te infectás una articulación, perdés la articulación. Bien. Sí, ¿y se da más en hombres que mujeres? ¿Esto es más frecuente en los varones. En es más frecuente en los varones. Las mujeres es mucho más difícil que ocurra, pero puede ocurrir, ¿de acuerdo? Y generalmente en las mujeres es más frecuente el cólico renal que los depósitos en las articulaciones. Es difícil de prevenir también. El tema es prevenir si tenés antecedentes, si no, tampoco es un tema. Entonces los médicos siempre pedimos el ácido úrico, uricemia. O sea, cuando vos vas a un médico y dices, quiero un chequeo, siempre te pide uremia, uricemia. Bueno, es un dato que si sale muy alto, bueno, arriba de valores de 8,5, 9, tenés que tener alerta porque es un paciente de riesgo para que pueda producirse este evento. ¿No es cierto? ¿Cómo podés prevenirlo si ya tenés ácido úrico alto? Alcalinizando tu medio interno. Es decir, consumiendo gaseosas, consumiendo soda, consumiendo lácteos. Esos son alcalinos que neutralizan el pH ácido. Nunca habéis dicho gaseosas. No, mirá. Entonces, bueno, un dato que hay que tener en cuenta. Sobre todo la soda, o sea, tener el bicarbonato. Claro. Sí, claro. Eso es lo que te puede dar a vos un pH más alcalino. Claro, muy bien. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la cura, y la cura, el tratamiento es en forma aguda, la colchicina. Con alopurinol. La colchicina es un producto. Si en casa está diciendo qué cosa, don Jorge Pujol, disculpe, la que he hecho con ¿qué? Colchicina. Colchicina. La colchicina es un antiinflamatorio específico para los pacientes que tienen artritis gotosa. Desinflama muy bien las articulaciones. Es un remedio para usar poco tiempo. Esto es importante porque los pacientes por ahí sienten tanta invalidez con una artritis que dicen, ay, lo quiero seguir tomando. No. Bien. Se toma poquito tiempo. Y después se puede tomar el alopurinol cuando se justifica. Entonces, cuando tenés valores superiores a 5 en las mujeres o 7 en los varones, bueno, vos le das alopurinol y lo controlás. Muchos agarran el hielo también, ¿no? Cuando ven esa cosa en el pie que les sale, ¿viste? Sin lugar a dudas, cada vez que tenés algo inflamado, frío. Como remedio casero, digo, si le está pasando a la señora que está en casa, que lo está mirando, digo, también agarra el hielito, ¿no? Siempre que hay algo caliente, vos enfrialo. Claro. Lo único que puede hacer un paciente, lo único que no hay que hacer nunca es poner calor. ¿De acuerdo? Claro, calor más calor, no, el calor, porque viste que antes se usaba mucho el calor para cualquier tema kinésico. Y un consejo que yo le doy a todos los pacientes, a toda la gente, nunca usen el calor, déjenlo en manos del kinesiólogo. Siempre ante un dolor o lo que sea, de una artritis o de un músculo o un tendón, lo que sea, siempre usa el hielo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y con eso vas a tener, y el hielo cumple su función hasta los 20 minutos. Después de los 20 minutos empieza a invertirse el efecto, o sea que empieza a quemar. Entonces ahí hay que dejar de usarlo. Bien. Por eso ponerse un hielo y estar todo un día con el hielo, no. 20 minutos lo sacás. Perfecto. Jorge, lo último, algunas lo dijimos, creo, pero para marcar bien las diferencias, artritis no es artrosis. Claro, no. La artrosis es una enfermedad distinta donde nosotros estamos hablando de artritis. Es que imaginemos una articulación, dos huesitos y una cápsula, un globo que lo envuelve. En el medio que es donde se provoca la articulación. La artritis es la inflamación de la articulación. Exacto. La artrosis es una enfermedad donde el hueso se degenera y empieza a invadir la articulación. Y se pierde la articulación por culpa de esa invasión. Es una enfermedad hereditaria, genética, que se da en los pacientes mayores sobre todo, y es la artrosis. Bien. ¿De acuerdo? Bien. Jorge, gracias, como siempre. Gracias, Jorge. Vamos a hacer una promesa. Vos sabés que vengo de un congreso mundial. De un congreso, sí, que estuviste en Francia y... El congreso fue en Barcelona. ¿De acuerdo? Y después, bueno, mi esposa le gusta el vino, así que fuimos a Bordeaux. Te fuiste a pasear. Qué bien. Esa es la verdad. Uy, Se fue a voltear por ahí por Europa. Esas cosas no me pasan. Qué cosa. Contanos, Jorge, ¿cómo te fue entonces por allá por Europa? Que es la zona del vino muy linda. Realmente yo recomiendo Bordeaux y toda esa zona. El Chateau Margaux y toda la zona. Hola, Danet. Hola, Lo que sí es interesante es que hay grandes novedades en obesidad. Se está cambiando la historia. Y han habido descubrimientos importantes y realmente venimos todos sorprendidos porque realmente los paradigmas pueden ser muy distintos para el futuro. ¿Cambios en la búsqueda del origen, la búsqueda de la solución? En la búsqueda del origen y la solución. Entonces, toda la teoría genética y la teoría hormonal se está cambiando por la teoría infecciosa. Y vienen temas que yo le voy a proponer a dar una charla sobre eso, porque es interesante no para que la gente, sino para que sepan que bueno, hay un motivo de obesidad que está cambiando las perspectivas y en esto va a ser interesante charlarlo. Qué bueno tener esta información, de primera mano.
Me encantó. Próximamente hablamos de esto. Antes que termine el año puede ser. Mañana arrancamos el último mes. Último de noviembre. Llévate un aplauso energético para el último mes. Gracias, Jorge Pujol.